Encantada de tenerte en tu canal. Si es la primera vez me presento, soy Natalie y como a ti, toda la temática de maquillaje, cajitas de suscripción mensual, tips de belleza me fascina. En el día de hoy en concreto vamos a estar viendo las muestras y productos que vinieron en la caja de Allure para este mes de junio. No te olvides conectar conmigo en mis otras redes sociales y compartir tu cariño con un like, un comentario, un saludo, tu opinión, que es lo más importante de este canal. Sin más preámbulos, vámonos a ver todos esos productos. No me pregunten por el instructivo de esta cajita porque mi perrito lo agarró, lo destruyó y creo que es el único comentario que voy a hacer al respecto. Ustedes entenderán si tienen mascotas en la casa. Entonces, este es de la marca Purlisse y es un face wash. Vas a utilizarlo para lavarte la cara. Puede ser utilizado por todo tipo de piel y promete que va a limpiar a profundidad y también hidratar la piel. En la parte de atrás nos describe los ingredientes que tiene y cómo van a funcionar para beneficio en tu piel. El primero es el watermelon o la patilla sandía y dice que tiene vitamina A, B6, vitamina C, que es lo que hace que la piel se mantenga hidratada y energizada. El segundo ingrediente es el charcoal y es lo que ayuda a remover las toxinas de la piel y también controlar la grasa. Algo bien interesante de este producto es que lo puedes utilizar con la piel seca o con la piel humedecida. Si lo usas con la piel seca, dice que va a penetrar más y a limpiar más en profundidad. ¿Cómo ha sido mi experiencia con este producto? Lo he usado de las dos formas, piel seca, piel mojada. Ambas formas han sido excelentes. Da una sensación de bienestar, es bastante gentil. Siento que de verdad me está hidratando la piel. Entonces, cuando te lo pones y empiezas a restregarlo, básicamente no sentirías nada. Pero a medida que pasan los segundos, mientras estás restregando o frotando la piel, vas a sentir como si tuvieras una crema hidratante en la piel. Esa es la sensación. ¿Qué vas a notar por fuera? Una espuma bastante mínima. Empezamos con las muestras y la primera que tengo acá es de la marca Belif. Esta se llama The True Cream. Su ingrediente principal es el aloe de vera o la sábila. Y es bastante tradicional, es bastante popular utilizar la sábila, incluso hasta tomada, porque tiene muchísimos beneficios. Ahora imagínate complementar algo interno con algo externo, que sería esta cremita, porque tiene ese ingrediente. Ahora, ¿qué dice que va a hacer? Dice que va a hidratarte el rostro, que va a suavizar la tez y que lo puede utilizar cualquier tipo de piel. Este producto que tengo por acá es para decorar las uñas. Espectacular. Vamos a probarlo aquí de una vez, de hecho. Pero antes les digo que es de la marca Dashing Diva. Se llama Gloss. Tiene 34 strips y te va a durar 14 días. ¿Cómo te lo vas a poner? Vas a elegir el tamaño para cada uña. Lo vas a despegar y lo vas a aplicar. ¿Cómo te lo quitas? Simplemente con quita esmalte. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice que está hecho en Korea. Aquí arriba dice Open. Ya lo abrimos. Y pues este es el único diseño que trae. O trae diferentes. Ah, ok. Parece que es el mismo diseño. Esta uña gris con esta tirita dorada. Y estas que están acá se me cayeron. Solo les voy a mostrar una. Esta que está acá. Esta uña está muy grande para mí. A mí me servirían de pronto de aquí estas 4 en adelante porque mi uña realmente no es tan amplia. No importa que no quede tan bien, es solo para mostrarles y ver cómo queda. Así como una primera impresión. Mira. Bello y es bastante fácil de utilizar. Me encanta. Ya luego miraré cómo quitarme este exceso porque no me lo pretendo dejar ahí, pero me gusta mucho lo práctico y lo bello de el
diseño. Seguimos con unos parchecitos para los ojos de la marca Shancpri y se llaman Gold Black Pearl Eye Mask. Sus ingredientes principales son la perla negra, el oro y la rosa. ¿Cómo vas a usarlo? Esta parte del ojo tiene que estar limpia. Luego vas a sacar la mascarilla, la vas a poner en esta área de los ojos, en las ojeras, y vas a dejar entre 20 y 30 minutos. Luego vas a remover la máscara, vas a masajear y no necesitas quitarlo, no necesitas lavártelo. Yo a esto le llamo parche para los ojos. ¿Cómo le llamas tú? Déjamelo en un comentario. Seguimos con Skin Care y esto es una mascarilla de la marca Star Skin. Es en 2 pasos. El primero sería este aceite, tienes que arrancarlo de aquí, te lo aplicas, esto es 100% camelia y lo que va a hacer es iluminar la piel. El segundo paso inmediatamente, es decir, no tienes que esperar luego de haberte puesto el aceite. El segundo paso va a nutrir, que es la mascarilla como tal. Recuerda que es una telita, hay que dividirla, desechar la parte que no es la mascarilla y ponerte encima la telita que es la mascarilla. Vas a demorarte 15 minutos con ella. Luego que hayan pasado los 15 minutos puedes dejarte el producto encima, es decir, no tienes que lavarte la cara ni por el estilo. Obviamente ya te has quitado la telita, luego de los 15 minutos ya te puedes quedar así tranquila con tu piel nutrida e iluminada. Empezamos excelente con la marca Gensa y un tamaño grande que se puede usar y luego de eso dar una opinión. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un aceite con 8 aceites más para hidratar los labios. Dice que te va a dar un tinte de color, que es una fórmula bastante ligera y que no es pegajosa. Además de hidratar y nutrir los labios, va a ayudarte a mejorar las líneas de expresión, es decir, a eliminarlas o a irlas quitando poco a poco. Excelente. Les voy a contar cuáles son los aceites que traen. Dice que son el coco, la vitamina E, el aguacate, la zanahoria, el rice bran oil, el sésamo, el flaxseed oil y la chía. ¿Qué tal? Bueno, chicas, se acabaron las muestritas de esta caja. ¿Qué tal les pareció? Déjenmelo saber en un comentario y también si ustedes reciben esta cajita, porque a mí me gusta mucho conectar con ustedes y compartir qué productos te vino, cuáles no, cuáles te gustaron y toda esa temática que nos encanta. No siendo más por el momento, nos vemos en un próximo video.